Muy buenas, bienvenidos a una nueva sección del canal. En esta vez vamos a tratar una parte diferente de todo lo que estamos haciendo aquí, que es un glosario. Vamos a especificar cada palabra de lo que vamos a utilizar durante todo el canal, así que muy atentos. Empezamos con la primera palabra, muy rápido, muy conciso. ¿Qué es un activo? Adelante, vídeo. Muy bien, primera palabra. Primera palabra, ¿qué vamos a referirnos? Activo. ¿Qué es un activo? Un activo es una manera, una forma de hablar demasiado general y por eso vamos a especificar aquí un poco la terminología habitual que va a tener y cómo la vamos a utilizar nosotros, ¿vale? De momento la definición más básica, por eso lo pongo así de una manera un poquito más básica, que es un Word, simplemente un escrito, muy resumido. Vamos a hacer una forma básica de entenderlo, pero para que todos podáis saber qué significa. ¿Activo qué? Simplemente es un activo que, como veis, literalmente es un bien o derecho de la empresa posee. Esto puede tener muchas acepciones, por lo tanto aquí vamos a hacer un poco un resumen acotado de lo que puede significar, ¿vale? Un activo es un bien que la empresa posee y que puede convertirse en dinero u otros medios líquidos equivalentes. ¿A qué se refiere con un medio líquido? Que se convierta en dinero. Simplemente que es algo que yo tengo y lo puedo convertir en dinero, en algo realmente tangible que sería un dinero, un billete o una moneda, o simplemente que lo puedo convertir en un dinero. Hay muchas formas de clasificarlos, pero digamos que las más básicas a modo empresarial son dos, ¿vale? Que es el activo fijo. Un activo fijo, ¿qué es? Tal cual como también lo leéis ahí, simplemente es activos que son utilizados en el negocio y no son adquiridos a fines de venta, como maquinarias y bienes inmuebles. Es decir, es simplemente cualquier cosa que yo adquiero para la empresa, de manera que no lo voy a utilizar para la compraventa, sino que lo voy a utilizar para mí, en mi empresa, para seguir creciendo, etcétera, ¿no? Como puede ser, como decía ahí, ¿no? O sea, puede ser maquinaria, puede ser un local, puede ser un coche, puede ser cualquier cosa que yo no voy a utilizar realmente para dedicarme a venderlo, sino que lo voy a utilizar a fines de para poder utilizar mejor mi empresa, porque me viene bien para producir algo, porque me viene bien para el transporte, porque necesito un local para lo que sea, pero es un activo fijo, es algo que va a permanecer en la empresa mucho tiempo, ¿vale? La otra, ¿cuál sería? Un activo circulante, es decir, cualquier cosa que yo tengo en la empresa que sí lo voy a utilizar a un corto periodo de tiempo. Ahí ya entran las existencias. ¿Qué es una existencia? Lo que yo utilizo en mi empresa para vender. Entonces ahí ya entraría, por ejemplo, si yo me dedico a producir papel, pues ya sería lo que todas las existencias de papel que yo tenga en el almacén, porque las produzco, pero esas salen en un periodo corto de tiempo. En meses yo lo voy a dedicar para sacarlos, para poder venderlos, y eso es lo que yo gano de dinero, ¿no? Un activo circulante es algo que está completamente circulando todo el tiempo en la empresa. Lo produzco, lo vendo. Lo produzco, lo vendo. Esa es un poco la idea, ¿no? Uno es un activo fijo, ese va a permanecer mucho tiempo en la empresa, y otro activo es el que yo estoy haciendo de manera circular en la empresa, que lo produzco, lo vendo y está todo el tiempo de esa manera, ¿no? Yo lo produzco, se lo vendo a alguien, vuelvo a producir otra vez, vuelvo a venderlo, y de esa manera es como yo genero un beneficio. Por lo tanto, son los dos tipos de activos. Ahora, ¿esto para qué me sirve? Perdón. Para que tengamos la esencia más básica de una empresa. ¿Qué es la esencia más básica de una empresa? Esta imagen que os voy a poner aquí, la cual es básicamente lo que define qué es una empresa, ¿vale? Activo es igual a pasivo más neto. Esta es la fórmula más básica empresarial que existe. ¿Por qué? La idea se entiende a que todos los fondos que yo tengo de la empresa, tanto propios como ajenos, ahí ya entrarían préstamos de un banco, préstamos que me den los inversores de la empresa. Todo este tipo de préstamos y deudas que yo tengo externas me ayudan a que se tienen que equilibrar con el activo que yo tengo en la empresa. Y esa fórmula siempre es igual. El activo que yo tengo en la empresa, tanto el activo fijo, que ya hemos hablado que significaría las cosas que yo tengo en la empresa y que se van a quedar mucho tiempo, más los activos o las cosas que yo tengo en la empresa de forma circular, como las existencias que van a estar entrando y saliendo, eso tiene que ser igual a las deudas que yo tengo en la empresa más la inversión que me den terceros. Por lo tanto, se tienen que equilibrar. De ahí la fórmula activo es igual a pasivo más neto. O como lo veis aquí, activo es igual a pasivo más capital. Capital es igual a neto, es lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, ¿veis aquí la diferencia? Esto es un poco cómo sería la fórmula básica. De aquí, ¿esto para qué me sirve? Simplemente, como veis aquí abajo,
Aquí habla de unas cosas, de aspectos más técnicos que tendremos en cuenta en otros vídeos posteriores, pero para que entendáis un poco la idea de qué es un activo, ¿no? Ya veis claro qué es un activo, ya sabéis que el activo también viene normalmente potenciado por dinero o que tengo yo o que me presta un tercero para poder adquirirlo, y de esa manera pues ese activo tiene un valor, el cual ¿qué puede pasar? Pues como dice aquí, puede perder valor en el paso del tiempo. Esta pérdida de valor por su uso, por vida del activo, se conoce como depreciación. Es decir, si yo tengo un coche en mi empresa, lo que puede pasar es que si lo utilizo 3-4 años, va a perder un valor. Entonces, si me costó 10.000 euros, por ejemplo, o 10.000 dólares, al paso del tiempo a lo mejor me cuesta ya cuesta 2.000, 3.000 venderlo. ¿Por qué? Porque ha perdido un valor por tiempo, por uso, ya el motor no es el mismo, porque ya simplemente por salir del concesionario ya pierde un valor, por lo tanto es precio que va perdiendo, y ese precio yo tengo que ponerlo, tengo que estipularlo en la empresa, ¿vale? Entonces todo esto se va a ir contabilizando. Esto es una forma de evaluar activos. Ahora, ¿cuál sería la siguiente pregunta? Pero John, ¿y esto para qué me sirve? Porque no entiendo esto qué relación tiene con el trading. Esto es muy fácil. Hay diferentes tipos de activos. Esto es una forma de evaluarlo porque, por ejemplo, para las personas que utilizan acciones, esto viene muy bien porque esto lo tienen que saber evaluar, ¿vale? Las personas que hacen análisis de empresas de manera que invierten en empresas o que hacen trading con empresas, tienen que tener muy claro este tipo de fórmulas, aparte de otro, muchas más técnicas, tienen que saber ratios exclusivos y tal, para poder evaluar cómo está la empresa valorada. ¿Qué es lo que hacen? Aquí os voy a dar un resumen rápido, porque el que no sepa, para poder sacar todos esos valores es en plan, pero si yo quiero saber el valor, por ejemplo, del Banco Santander en España, por decir algo, ¿cómo puedo saber yo qué valores tiene? Porque yo no sé dónde sacarlo. Es muy fácil, ¿vale? En nuestro caso en España existe una página que se llama la CNMV, en la cual aquí podemos nosotros irnos a la página de consultar registros oficiales. Como toda esta información es pública, simplemente tendríamos que buscar por entidades y aquí podríamos poner Banco Santander, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a buscar, aquí vamos a tener, dos veces, aquí sale Banco Santander. Si nosotros lo seleccionamos, podemos ver que aquí tenemos diferentes informaciones con respecto al Banco Santander. Una de ellas, en todas las pestañas que sale, tenemos informes financieros anuales. Si nosotros vamos ahí, veis que tenéis información más que suficiente de todos los años de la empresa. Si cogemos la última, que es la del diciembre del 2019, es la última que pueden tener, aquí vais a tener toda la información relevante al Banco Santander. Si sois inversores que queréis mirar el Banco Santander porque os parece una buena opción, y como veis vais a tener toda la información de todos sus activos, de todos sus pasivos, de dónde tiene el dinero, qué está haciendo con él, por qué lo están haciendo así, cuántos dividendos van a tener. Aquí tenéis absolutamente todo de la empresa, como veis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Esto para qué me sirve? Porque vosotros, en vuestro caso, si estáis analizando diferentes empresas, esto lo vais a hacer, lo vais a necesitar. Hay otras formas de hacerlo, más prácticas y más rápidas. Eso también lo hablaremos ahora muy rápido, pero para que tengáis claro cómo se evalúan esos activos. Otra forma de hacerlo, pero John, es que yo no estoy invirtiendo en empresas españolas, yo estoy haciendo acciones americanas. ¿Lo puedo hacer también igual? Se puede hacer igual. ¿Dónde? En vez de utilizar la CNMV, nosotros nos tenemos que ir a la SEC, ¿vale? ¿Qué es la SEC? Es lo mismo, pero en Estados Unidos, ¿vale? Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos. Es exactamente la misma idea. Y, por ejemplo, una empresa cualquiera, vamos a poner Coca-Cola por poner una, simplemente porque me apetece, ¿no? O sea, da igual que pongáis Coca-Cola, que pongáis Microsoft, que pongáis, todas os va a salir lo mismo, ¿vale? Y la misma idea, aquí tenemos también lo mismo, información evidentemente en inglés porque estamos en Estados Unidos, vamos a Documents, damos a la primera por ejemplo, y aquí que nos sale la misma información que teníamos, pero en la empresa Coca-Cola en Estados Unidos, ¿vale? Aquí tenéis un poco el ticker, tenéis un poco aquí el número de archivo de la comisión, tenéis aquí toda la información. Y si os vais para abajo, ¿qué vais a tener? La información de los ingresos, el beneficio, si nos vamos más para abajo vais a tener el balance, aquí lo tenéis, ¿vale? Veis aquí, por ejemplo, aquí podemos ver activos circulantes, que hemos hablado antes. Vais a tener los activos fijos, que, a ver, este sería el efectivo, activos corrientes, los activos tangibles, lo que pone activos como totales aquí, son todos, pero veis que aquí tenéis otros activos intangibles. Intangibles se refiere a activos que no se pueden tocar, activos que yo realmente no puedo sentir, ¿vale? Por eso es por lo que tenéis que diferenciar. Activos circulantes son el efectivo y activos intangibles los que no se pueden tocar. Después tenéis por aquí también, ¿qué más tenéis por aquí? Para que lo veáis un poco por encima, marca, total de activo corriente.
otras inversiones, inventarios. Inventarios es donde estábamos hablando antes del activo circulante. Cuando circulaban en inventarios es donde suelen ir. Y bueno, aquí vais a tener un poco todo por encima, actividades de explotación, efectivo, bueno, tenéis un poco toda la información, ¿vale? No vamos a pararnos a desarrollar esto, pero esto es lo que se analiza, después se cogen ratios de ahí y se analizan. ¿Cuál es la forma más fácil de analizar todo esto? Yo siempre recomiendo la misma página, irnos a Finviz, ¿vale? Y aquí en Finviz ya tenemos toda esta información detallada. En vez de hacerlo así, directamente cogemos Coca-Cola, ¿vale? Por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa? Con Coca-Cola, aquí tenéis todos los ratios directamente. No hace falta que los analicemos uno a uno como tenemos aquí. Si queremos hacerlo es más recomendable, pero aquí directamente ya tenemos los ratios, tenemos diferentes aspectos técnicos de la empresa, qué son los datos que están haciendo, si tienen un buenos ratios, por ejemplo, aquí tenía, por ejemplo, el ROA, tenemos un ROI también calculado. Todo esto, si no sabéis qué significa, esto no os preocupéis, me lo podéis preguntar y en posteriores vídeos también lo explicaremos qué significa. Pero bueno, aquí es básicamente una forma más rápida de visualizar cómo está la empresa técnicamente. Incluso aquí nos ponen noticias de la empresa, debajo nos ponen cuáles son los últimos ingresos de la empresa, como veis, ingresos totales, y tendrían que coincidir con los que tenemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, si nosotros vemos aquí, a ver, aquí arriba, si nosotros vamos aquí, ingresos operativos netos, aquí te sale que el 25 de septiembre de 2020 declararon 8.652, esto está en millones, pero claro, si nos vamos aquí, no sé si están calculados, de hecho aquí no salen todavía. Entiendo que no, sí que están abajo. Bueno, igualmente, pues como veis sí que están calculados, pero esto es un poco la idea, ¿no? Los ingresos totales 4.907, pero aquí es donde realmente acciones diluidas, ingresos netos, aquí te pone los ingresos netos, bueno, aquí lo podéis calcular y esta información va a coincidir con la que tengáis aquí, ¿vale? Simplemente. Por ejemplo, veis aquí 9.507 y os vais aquí y por aquí estaba también más o menos lo mismo. Entonces al final, pues bueno, no sé si se va un poquito, pero bueno, la idea es un poco que lo tengáis calculado. La idea, ¿cuál es? Que simplemente toda esta información la utilicéis para calcular esos beneficios o no que la empresa puede tener. Ahora, pero John, es que yo no estoy operando con acciones con acciones. ¿A qué activos te estás refiriendo? Pues activos que me estoy refiriendo también podemos encontrarnos cuando estamos hablando de activos en bolsa, también nos estamos refiriendo a todos este tipo de formas de operar dentro de lo que es el mercado en sí. ¿En qué nos referimos? Podemos tener ETFs, que es un tipo de activo, después tenemos activos derivados y activos que no son derivados. Activos derivados son los principales para operar, sobre todo suelen ser los futuros, las opciones, que son los más famosos, y a partir de ahí sí que tenemos CFDs, tenemos ETFs, tenemos muchísimos tipos de activos, ¿vale? Pero la idea es que activos nos referimos a digamos que esos modelos en este caso, por ejemplo, son divisas, también podemos encontrarlos sobre índices americanos, índices españoles, podemos encontrarlos de empresas, que también tenemos CFD sobre empresas, pero son, al fin y al cabo, materias primas. También tenemos lo mismo, tenemos CFDs, tenemos opciones, tenemos ETFs sobre lo que queráis. Si queréis petróleo, es petróleo, si queréis índices, índices, pero tenemos diferentes tipos de activos para cada uno de las ramas que nosotros vemos aquí. Para lo mismo, si nosotros queremos ver, por ejemplo, el IBEX 35, vais a encontrar un futuro del IBEX 35, vais a encontrar una opción del IBEX 35, vais a encontrar CFDs del IBEX 35, vais a encontrar ETFs del IBEX 35, vais a encontrar de todo. Por lo tanto, tenemos diferentes tipos de activos y de esa manera también tenemos diferentes tipos de inversores en ese tipo de activos y tenemos diferentes volúmenes para cada uno de ellos. Por eso depende de lo que operemos y depende de lo que nosotros nos hagamos especialistas, entonces es donde nosotros vamos a operar. En el caso de este canal, nosotros estamos más especializados en la parte de futuros y CFDs porque es lo que generalmente se suele operar más o es lo que más volumen tiene, ¿no? De hecho, en Forex es evidentemente el mercado que más volumen tiene, mueve trillones de dólares al día, por lo tanto es el mercado más líquido que existe. Más líquido, ya lo sabéis, es lo que efectivamente se denomina al dinero líquido, ¿no? Es decir, cuando nosotros podemos convertir algo en dinero de forma muy rápida. Más líquido significa convertirlo en dinero más rápida, ¿vale? Por lo tanto, diferentes tipos de activos. Activos en caso de bolsa nos estamos refiriendo a la diferencia entre un futuro, un CFD, una opción, diferentes tipos de activos. A partir de ahí, ¿cuál es la diferencia entre uno u otro? Simplemente el coste que tiene a la hora de asumir una operación en cada uno de esos activos
y después de la diferencia entre eso, la diferencia de dólares que podemos ganar o perder en base al movimiento mínimo que tenga cada mercado. No es lo mismo lo que puedo perder en un futuro que lo mismo que puedo perder en un CFD. Cambia en base a, primero, el volumen que hayamos adquirido en una operación y cambia en función del movimiento que tenga mínimo cada mercado. Se mueven de forma diferente y también tienen costes diferentes, tienen comisiones diferentes, ¿vale? Esto es lo que nosotros tenemos que evaluar en base a lo que nosotros estemos operando. Por lo tanto, esto es un poco el primer vídeo, qué es un activo, qué significa para las empresas y para la bolsa, y yo creo que como son más o menos con esto tiene que quedar un poco claro. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, si hay algo que, como digo siempre, me he equivocado o está mal dicho, me lo dejáis en los comentarios sin ningún problema, o lo corregimos o simplemente pues vamos aclarando alguna duda que tengamos por el camino. Por lo demás, nada, muchas gracias por el primer vídeo, un saludo, buenas tardes y hasta luego.